Buenas, nosotros le venimos a hablar sobre la ubicación teórica de los conceptos de esfera pública y ciudadanía en el discurso de la comunicación para el cambio social. Índice. Se trata sobre el apartado 1. El apartado 1 habla sobre el concepto de comunicación para el cambio social. El apartado 2 sobre la relación entre comunicación y cambio social. El apartado 3, recorrido histórico por el discurso de la comunicación para el cambio social. El apartado 4, dos categorías básicas para pensar la comunicación para el cambio social, desde Arendt, desde Habermas y desde Moe. Los objetivos clave. Diferencia del concepto de comunicación para el cambio social. Explicar la relación entre comunicación y cambio social. Presentar paradigmas teóricos, modernización y participación. Discurso de comunicación para el cambio social, esfera pública y ciudadanía. Yo les voy a hablar sobre el concepto de comunicación para el cambio social. Para despejar la siguiente pregunta, ¿desde dónde se asume en este trabajo el concepto de comunicación para el cambio social? Primero que todo, debemos considerar que la comunicación para el cambio social es esencialmente dialogar para facilitar los procesos de participación de todas las comunidades. Además de esto, esta también se puede resolver teniendo en cuenta que la comunicación popular, horizontal, dialógica, alternativa, participativa y endógena, según Gumicio en su texto Comunicación para el Cambio Social. La clave del desarrollo participativo participan también los mismos elementos y son partes del concepto más amplio de la comunicación para el cambio social. La comunicación para el desarrollo también se inspiró en el modelo de la difusión de innovación como experimento en el universo rural, promoviendo la tecnología para mejorar la producción agrícola, haciendo también énfasis en una tecnología más apropiada que de pronto pudiera ser asumida por el campesino con la necesidad de establecer flujos de intercambios, conocimientos y de información entre comunidades rurales. Los técnicos y expertos institucionales, en lugar de asumir las soluciones como una transferencia unidireccional de conocimientos. La comunicación del desarrollo, además de valor, el conocimiento local también entendía la necesidad de respetar las transformaciones, de respetar las formas tradicionales. El concepto central que define la comunicación para el cambio social ha sido encapsulado. De esta manera, siendo un proceso de diálogo y debates basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia y la participación de todos. La comunicación para el desarrollo y la comunicación para el cambio social también ha heredado la preocupación por la cultura y las tradiciones comunitarias, por la cual no pretende definir anticipadamente ni los medios ni los mensajes ni las técnicas, porque se considera que es el proceso mismo, en el universo comunitario del que deben surgir las propuestas de acción. En este contexto, la noción que emplea este apartado es la del cambio, no la del desarrollo, debido a las amplias dualidades que la noción del desarrollo que ha traído consigo mismo. Para entender la categoría del cambio, también es necesario entender al padre de la sociología, Comte, quien dividió el sistema de su teoría en dos partes, que se llaman estadística social y dinámica social. La estadística social estaba concebida como el estudio de la anatomía de la sociedad humana. De la sociedad humana, de las partes componentes
y de su disposición, justo igual que la anatomía del cuerpo, mientras que la dinámica social se suponía que se concentraba más que todo era en la fisiología, en los procesos que operan dentro de la sociedad, justo igual que las funciones corporales que producen como resultado último el desarrollo de la sociedad. De nuevo comparable al crecimiento orgánico. El estudio sincrónico o tradicional fue definido ante las sociedades de una perspectiva atemporal, elástica. Y el estudio diacrónico o secuencial, también puede ser llamado así, secuencial, como reconocimiento de fluir del tiempo y la atención de los cambios sociales en curso. También el cambio social en consecuencia es conocido como el cambio que acontece, dentro del sistema social, que lo abarca de forma más precisa, y es la diferencia entre los diversos estados del mismo al suceder los unos a los otros en el tiempo. Relación entre la comunicación y el cambio social, apartado 2. Para Gumucio, habían unas ideas fundamentales que podían ayudar al cambio social. Una de esas ideas son las siguientes. La sostenibilidad de los cambios sociales es más segura cuando los individuos y las comunidades afectadas se apropian de los procesos y de los contenidos comunicacionales. La comunicación horizontal y el fortalecedor del sentir comunitario de los demás pobres. La comunidad debe ser agente de su propio cambio y gestora de su propia comunicación. La comunicación para el cambio social promueve el diálogo, el debate y la negociación desde el seno de la comunidad. Los resultados del proceso de la comunicación para el cambio social debe ir más allá de los comportamientos individuales. La comunicación para el cambio social es diálogo y participación con el propósito de fortalecer la identidad cultural y el compromiso y el fortalecimiento comunitario. La comunicación, el modelo lineal de la transmisión de la información desde un emisor a un individuo receptor. Por consiguiente, la comunicación se entiende como una constructora de dinámicas de elaboración simbólicas, es decir, como una posibilitadora de nuevos referentes de identidades y de acciones colectivas que permiten que una comunidad marginada y olvidada y rechazada pueda seguir resignificando a partir de su libre expresión su vida, su historia, su sentido, su espacio y toda su potencialidad sísmica. En este sentido de comunicación, el cambio social es pensado desde la participación de la persona en la generación y apropiación del conocimiento, en el intercambio de experiencias y en reconocimiento de su propia situación social y cultural de su historia. Recorrido histórico del discurso teórico de la comunicación para el cambio social. Bueno, en esta parte se va a presentar el contexto de los diferentes modelos teóricos que han trascendido en el plano latinoamericano y que fundamentalmente han sido el modelo de modernización y desarrollo para algunos países con una comunicación social que atribuye cualidades importantes para su desarrollo. La teoría de la modernización plantea que el retraso de los países pobres se debe más que todo a factores de cultura tales como tradición, resistencia al cambio, por lo que se tiene es que transferir información, valores, ideas que favorezcan la adopción de informaciones. Esta postura teórica sostiene que el subdesarrollo es un problema por la falta de información, teniendo en cuenta que la comunicación es quien debe resolver dicha situación. Además, otro modelo como el clásico de difusión de innovaciones tecnológicas es un modelo que está relacionado a la teoría de modernización que propaga el uso de los medios de comunicación de masa como forma de difundir principalmente en medio rural. Modelos de desarrollo de los países ricos como los Estados Unidos y dejar a un lado los conceptos escuálidos que no ofrecen ningún tipo de ayuda que favorezcan la comunicación activa de las personas y también especificados culturales de la región. En pocas palabras, lo que quiere decir esta teoría es que los países considerados subdesarrollados copien el modelo de los países desarrollados
y así de esta forma alcanzar el desarrollo. Dos categorías básicas para pensar la comunicación para el cambio social: ciudadanía y esfera pública. El concepto de ciudadanía fue creado por el liberalismo tradicional. Hoy está generando una producción teórica interesante alrededor de este concepto de ciudadanía como un horizonte emergente desde lo público al servicio de una comunicación comprometida con la emancipación de los sujetos. El papel que juegan los individuos en su entorno, dándoles obligaciones y derechos, convirtiendo al ciudadano la razón principal y el motor del desarrollo local. Esta concepción radica en que la comunicación entre los individuos es requisito necesario para el desarrollo efectivo. Según Pineda, existen tres enfoques principales de ciudadanía respecto al papel que juegan las personas y los grupos humanos frente al poder y el Estado y los proyectos que impulsan. El primer enfoque fue planteado por Hobbes en su obra Leviatán y consideraba al individuo como un súbdito del poder supremo, que tiene como función comprometerse a la voluntad del poder político, por lo cual el papel que juega el ciudadano es no inferir en la toma de decisiones de las autoridades y obedecer las obligaciones que son asignadas. El segundo enfoque, la representación y participación ciudadana, presentado por Locke, corresponde al liberal pensamiento político. En este caso, el gobierno esté sujeto al escrutinio y juicio de los ciudadanos y sus decisiones. Por tal motivo, los proyectos políticos deben ser sometidos a la población de la ciudadanía. Este enfoque es totalmente contrario al anterior, siendo la participación del sujeto determinante para el desarrollo y el bien colectivo debido a la democratización. El tercer enfoque, el empoderamiento o creación neta del poder, por Jean-Jacques Rousseau, se refiere a la participación cívica que comprende los elementos de educación, organización y desarrollo político de la población, orientados principalmente para los pobres, analfabetas y a los marginados. Por tal razón, este enfoque no puede estar dirigido desde el gobierno. Por el contrario, este enfoque busca resolver el problema de desarrollo que se enfrentan en las situaciones precarias. Bueno, por lo mencionado en los enfoques, se destaca la participación de la ciudadanía, y esta se refiere a la capacidad del sujeto, individual o colectivo, de participar activa y responsablemente a su sociedad, y esta a su vez tiene más oportunidades de desarrollarse en un sistema democrático. Es conveniente decir que las categorías de participación, comunicación, organización social y cambio social se implican de manera compleja en las esferas de la continuidad. Desde este punto de vista, participar no es notificar, avisar o hacer saber, es simplemente cooperar, contribuir o hacer parte de una idea propuesta para comunicar, intervenir, lo que implica una relación dinámica de reconocimiento mutuo, de discusión, de diálogo, de propuestas, empoderamiento. Gracias. En relación a lo expuesto anteriormente y entrando en un nuevo enunciado sobre la propuesta de fundamentación filosófica del discurso de la comunicación para el cambio social, haremos un recorrido filosófico en lo que concierne a Arendt y Habermas en cambio en la sociedad. En este último segmento del libro, lo que pretende es desarrollar una tarea específica, donde la idea es retomar todas las ideas de cada uno de los filósofos antes mencionados, los elementos que toma el autor y sus pertinentes para repensar teóricamente la comunicación para el cambio social. Entraremos un poco en el pensamiento de Arendt. Desde Arendt, la comunicación para el cambio social como una acción antitotalista. Arendt tiene muchas inconformidades donde resalta la inconformidad social, inconformismo que está latente en esta sociedad y con ella una serie de repercusiones que nos ayudan al cambio social. El totalismo trae consigo personas impotentes, aislamiento e incapacidad para actuar y sobre todo para generar poder. Para Arendt, el
poder persiste solo mientras los seres humanos actúan en común, desaparecen cuando éstas se dispersan. Esto nos indica que para que haya un cambio social de verdad, debemos estar todos unidos en comunidad y al momento de dispersarnos o actuar de forma individual, pues todo este cambio que queremos generar pues no va a ser posible porque tenemos que estar en comunidad y no actuar de manera individual. Por tal razón hay que empezar a renacer, hay que comenzar, hay que renacer y hay que resignificar pertinentemente las relaciones entre las personas y entre todo nuestro entorno social. En contexto con lo explicado por la compañera anteriormente, se propone que la comunicación para el cambio social desarrolle 5 claves para la sociedad latinoamericana. La primera es la autonomía de las personas, es la capacidad que cada persona tiene de elegir. Por ejemplo, la posibilidad de escoger a su mandatario. También está la visibilidad de los ciudadanos, es decir, que los ciudadanos pueden hacerse responsables de los eventos que pueden darse en su vida pública, como por ejemplo el poder utilizar los mecanismos de participación ciudadana, como lo son de pronto el voto, el plebiscito, entre otros. También está la legitimidad. Este poder solo puede hacerse legítimo cuando todos y cada uno de los ciudadanos muestran su voluntad. Por ejemplo, un presidente no puede ser legítimo hasta que es escogido por los ciudadanos a través del voto en este caso. La justicia de las instituciones. Es la confianza que debe tener el ciudadano de que el Estado está administrando justamente cada uno de los sistemas. Podemos dar un ejemplo de pronto de la no aplicabilidad de esta clave, como por ejemplo cuando las Fuerzas Armadas de Colombia utilizan su poder para abusar, para ser imparciales, para ser injustos, y esto trae como consecuencia que el pueblo no crea en ellos. Y por último está la tolerancia. Nos lleva a mantener el respeto ante las opiniones contrarias de las personas. Por ejemplo, cuando se escoge un mandatario, pero yo no estuve de acuerdo. Se debe respetar la escogencia de ese mandatario, pero también se debe respetar que yo no estuve de acuerdo en esa elección. Con este postulado se puede ver la relación existente entre la categoría de esfera pública y la ciudadana. Desde otro punto de vista, del punto de vista de Murphy, se puede analizar 2 clases de relaciones. Están las antagónicas, que son fundadas en las relaciones amigo-enemigo, y las agonistas, que son fundadas en la relación amigo-adversario. La comunicación que propone de pronto este libro apuesta más hacia una política democrática agonista, que es la relación amigo-adversario. Lo que este autor en sí está defendiendo es la democracia, lo que le permite o que permita el debate de ideas, que permita que haya un contraste de opiniones y aún que éstas se puedan complementar entre sí. Del gran aporte de Murphy podemos extraer que la comunicación para el cambio social tiene que ver con la concepción del pluralismo, o sea que hayan diferentes tipos de ideas, que se acepten diferentes tipos de ideas y no solamente una sola postura. También que se acepte todo lo que se deriva de esta en términos de conflicto y de ciudadanía radical. Gracias.